Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su canal Proyecto Libertades. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hoy más que nunca hoy en día está en el boca a boca de todos y no es para menos. Es un tema creo que es importante y que es el derecho a la libre manifestación de ideas. Hace unos días el presidente de la República salió a hacer unas serie de manifestaciones, las cuales desconozco el motivo por el cual haya sentido motivado a hacer este tipo de manifestaciones, pero en términos prácticos salió a decir que era momento de definiciones, que teníamos que elegir todos los mexicanos si estábamos a favor de su cuarta transformación o en contra de ella. Francamente, no sé por qué en un momento en el que el país está tan polarizado, tan lleno de violencia, con tantas manifestaciones, con tanta choque político, choque social, sale el presidente y hace este tipo de declaraciones sin más ni más. Me parece un error garrafal el que haya hecho ese tipo de comentarios. No me parece que vayan, no son para nada pertinentes, de verdad. Me es insostenible el poder comprender por qué hizo estas manifestaciones. Francamente me parece una imprudencia. Entonces, antes de empezar con el tema del video, me gustaría poderle responder al presidente, al menos personalmente, su cuestionamiento. Bueno, esta es mi respuesta, presidente. No estoy en contra de su cuarta transformación, tampoco estoy a favor de ella, sino todo lo contrario. ¿Qué implica eso? Que estoy a favor de México, punto. Eso es lo único que me importa, no me importa su transformación. Quise comentar como apertura del video esta situación porque creo que eso en particular, además de lo que ha estado pasando hoy en día con todas las manifestaciones en diferentes lugares de la República, así como en otras partes del mundo, sobre todo por la violencia policíaca y todo lo que implica, me motivaron a poder hablar sobre este tema. Bueno, el derecho a la libre manifestación de ideas. Este derecho está contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, sobre el tópico afirma lo siguiente: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada y los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Bueno, creo que más claro no puede estar, camaradas. Mi derecho a la libre manifestación de ideas está garantizado por la Constitución y por tanto no podrá ser objeto de limitación judicial o administrativa siempre y cuando no implique una afectación a terceros de manera directa, es decir, de manera pacífica. Justo como lo comentamos, si bien recuerdan, en el primer video, mi derecho termina donde comienza el derecho de los terceros. Esa es la limitación, esa es entender nuestras libertades. Así que lamentablemente toda esta gente que sale día a día a cometer actos vandálicos o de violencia contra terceros, contra la propia policía, pues déjenme decirles, amigos, que lo único que están haciendo es deslegitimar su causa, lo que al mismo tiempo los hace merecedores de sanciones administrativas y también de índole penal. ¿Por qué deslegitiman su movimiento? Pensemos, ¿cuál es la finalidad de hacer un movimiento, de ir a las calles, de manifestarnos? Hacer del conocimiento público que existe un motivo por el cual yo me encuentro inconforme. Esa es la finalidad de la manifestación de ideas, una huelga. Esa es la intención, hacerle saber a la sociedad que estoy inconforme con una situación. En este caso puede ser la privación de un derecho. Entonces, si nosotros salimos a violentar
a agredir, a vandalizar, se deslegitima nuestro movimiento desde ese preciso momento. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en lugar de estar hablando de nuestro movimiento, de por qué salimos a las calles, de por qué estamos inconformes con algo, reconozcámoslo. Sabemos cómo funcionan los medios de información, no solo en este país, en el mundo. Suelen irse por las noticias más, no quisiera llamar amarillistas, pero las que generen más impacto. ¿Y cuáles van a ser esas noticias? Actos vandálicos, actos de violencia. Entonces los medios van a estar cubriendo esas circunstancias bajo esa perspectiva. Entonces su único foco de atención va a ser esa violencia que ejercen los propios manifestantes, y desde ahí se deslegitima totalmente el movimiento. Eso hablando únicamente en términos sociales. Si hablamos en términos jurídicos, también te deslegitimas, porque ya no estás actuando conforme a la ley, conforme a la Constitución, y entonces el Estado ya tiene la responsabilidad de controlar lo que estás haciendo. Así que te pido que si vas a ser partícipe de una manifestación, lo hagas de manera respetuosa, no violentes, no actúes con vandalismo. Sal a las calles, sí exige tus derechos, sí manifiéstate, sí grita, habla, exprésate, pero respeta el derecho de terceros. Eso es esencial. No des pretexto a la policía para que te reprenda, para que te agreda. Es justamente lo que menos queremos en una manifestación. Ojo, la función pública, la función del policía, también está restringida. También hay limitaciones en su actuar. Ellos están únicamente capacitados para, en el caso de que una persona cometa actos indebidos administrativa o jurídicamente hablando, es decir, en este caso por el vandalismo o la violencia, ellos están únicamente facultados para someter a esas personas, y con sometimiento no me refiero a agresiones directas ni a lo que ha estado pasando estos días en estas manifestaciones, que se han visto videos horribles, nauseabundos de la violencia que ejerce la policía sobre las personas que se están manifestando. No me parece adecuado, eso no es justificable de ninguna manera. Ellos únicamente pueden someter a estas personas y llevarlos a la disposición de las autoridades jurisdiccionales, que en su caso tomarán cartas sobre el asunto, es decir, los juzgarán o no si estas personas cometieron un ilícito. Una disculpa por eso. ¿Qué pasa cuando los policías actúan de esa manera? Pues así como también los ciudadanos, al no actuar conforme a la Constitución y a la ley, se deslegitima lo que están haciendo, pues también la función pública, también los policías están deslegitimando lo que están haciendo, y entonces serán también responsables administrativa o judicialmente de lo que están haciendo. Y ustedes dirán, bueno, a lo mejor yo no estoy cometiendo vandalismo, yo no estoy agrediendo a terceros, violentando a nadie, pero de alguna forma mi manifestación sí puede afectar a terceros de manera indirecta. Es decir, si yo voy circulando por la calle en una manifestación, pues obviamente voy a obstaculizar el tránsito o el paso de ciertos vehículos, o si tomo control de un lugar y estoy ahí realizando mi manifestación, pues la gente no va a poder acercarse con la misma libertad a ese lugar. Claro que existe una transgresión a derechos de terceros ahí, pero entonces ya no me puedo manifestar porque estoy afectando a los terceros. Pongan mucha atención a esto. Bueno, con esto espero poder arreglar las cuestiones del audio, porque pues sabemos había un ruido que estaba interrumpiendo ahorita la charla. Bueno, les voy a platicar una anécdota que tal vez sirva de ejemplo para explicar qué pasa con estas transgresiones indirectas a terceros en el momento en que nos estamos manifestando. Hace algunos meses, en la maestría que estoy llevando, tuve a bien
llevar clase con un maestro. Este maestro nos estaba impartiendo la clase de derechos humanos, y para ejemplificar de alguna manera cómo debe ser el actuar del Estado frente a los derechos humanos y qué implica que el Estado sea el garante de los derechos humanos, nos puso un ejemplo que va muy acorde justo al tema que estamos hablando el día de hoy. El maestro nos contaba que él una vez, pues por cuestiones de trabajo, tuvo que viajar a Francia, estar unos meses allá, y durante su estancia allá le tocó ser testigo de algo muy peculiar. Resulta que una vez estando allá estaba reunido en un restaurante con unos amigos, y pues había pantallas, ¿no? Había en el restaurante, en el lugar, interrumpen la transmisión de lo que estaban viendo en ese día en las pantallas, y aparece el presidente mandando un mensaje a la nación diciéndole en términos prácticos que iba a emitir un nuevo decreto mediante el cual iba a cancelar lo que es el lunes pascual. A lo mejor ustedes también se quedaron, ¿qué es el lunes pascual? Francamente a mí me pasó lo mismo la primera vez que nos platicó la anécdota al maestro, y al maestro también le pasó esto, dijo, ¿qué es el lunes pascual, no? Pues resulta que él, sin comprender que era el lunes pascual, vio que de repente hubo mucha alteración de las personas que estaban ahí, de los franceses, por esta toma de decisión del presidente. Se enojaron, se enervaron de una manera incomprensible para él. Entonces dijo, pero bueno, ¿qué es el lunes pascual? ¿Por qué tanto alboroto por esto? Pues resulta que, de acuerdo a lo que nos comentó el maestro, el lunes pascual es un día en lo que corresponde al lunes justo después de la semana de Pascua. Como sabemos, generalmente se celebra la Semana Santa, luego la Semana de Pascua, y después resulta que en Europa también existe lo que denominan lunes pascual, y que es un día que ellos principalmente, ellos al momento en que cierra la Pascua, hacen una gran fiesta y consumen mucha comida, mucho alcohol. Bueno, en términos generales, es un día de fiesta, ¿no? Se está cerrando la Pascua, entonces el lunes pascual para ellos es un día extra en el cual pues, ya tienen la oportunidad de descansar, de recuperarse del día anterior, de recuperarse de la crudita que tengan algunos. Es un día extra y para ellos es muy importante, culturalmente tiene un arraigo muy importante ese día. Entonces cuando el presidente de ese tiempo, que eran pues, en los 90, no sé, no estoy seguro qué presidente estaba gobernando en ese tiempo, en Francia, toma esa decisión, pues se crea un gran alboroto a nivel nacional. Empieza a haber muchas manifestaciones en las calles para recuperar este día, y fue una manifestación que unificó gente, que no importando la clase social, no importando la profesión, parece que todos se unieron en contribución a recuperar lo que era el lunes pascual. Y aquí quiero hacer la diferenciación. Generalmente en México, cuando hay una manifestación, sobre todo manifestación en las calles, tendemos mucho a ver y a visualizar al que se está manifestando, el que está en su coche y está tratando de transitar, está quejándose del que está manifestando, ¿no? Está diciendo, ay, ponte a trabajar, que estás de pediche, mejor ocúpate de algo. Y al mismo tiempo, el que se está manifestando está renegando del que está en el coche tratando de circular. Está diciendo, eres un borrego del sistema, no tienes libertad de ideas, no puedes expresar lo que quieres. Ahí inmediatamente se provoca lo que vemos, ¿no? La polarización dentro de la gente que se está queriendo manifestar y la gente que al mismo tiempo su día a día quiere llevarlo de manera cotidiana. En este caso podríamos decir que están dos derechos en pugna: el derecho a la libre manifestación de ideas y el derecho a libre tránsito. Resulta que cuando en Francia se da esta situación, el gobierno toma unas medidas inmediatas al respecto. Obviamente sabía que se estaban generando estas grandes manifestaciones a nivel nacional,
Y entonces empieza, en ese tiempo todavía no había redes sociales ni nada, pero a través de los diferentes medios de información, que en ese tiempo pues, era la televisión, el radio, a través de diferentes medios de difusión, empieza a decirle a la gente, va a haber una manifestación hoy en tal lugar a tal hora. Entonces evites circular y evite pasar por cerca de ese punto para justamente evitar la manifestación. Tome vías alternas, ¿no? Se crea esta campaña de difusión para que la gente esté informada y pueda circular de manera normal. ¿Qué es lo que está pasando ahí, amigos? Ahí el Estado está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado, al ver que un grupo de personas, en este caso muy grande, está manifestándose, sabe perfectamente que esa manifestación va a crear transgresiones indirectas a los derechos humanos de otras personas, en este caso el derecho al libre tránsito. Y inmediatamente empieza a hacer su trabajo. Voy a implementar medios alternativos de comunicación para que la gente empiece a circular por otras áreas. Voy a hacer una campaña de difusión para hacerles saber que no deben pasar por ciertas áreas si quieren librarse de la manifestación. El gobierno se moviliza y entonces te das cuenta que en este caso efectivamente no tendría por qué existir una pugna entre estos derechos, porque son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué tiene que ver la libre manifestación de ideas con el libre tránsito? No tienen nada que ver. Y el Estado lo entiende y el Estado trabaja justamente para que esas violaciones, esas transgresiones indirectas entre ambos no se afecten. Pero ¿qué pasa en México, amigos? Véanlo. ¿Qué está haciendo el Estado frente a las manifestaciones? Pasa algo en la Ciudad de México con las manifestaciones y sale al día siguiente las autoridades a decir que muy mal, ¿por qué están haciendo esos actos vandálicos? ¿Por qué están violentando a terceros? ¿Por qué? No salgas a echar culpas, gobierno. Tu trabajo es que garantizar los derechos de terceros no sean transgredidos. Y a eso voy. Hay que entender que los derechos humanos tienen que ser garantizados por el Estado. El Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las personas que vivimos y somos parte de él. Entonces, no perdamos el tiempo discutiéndonos, quejándonos del derecho humano de la otra persona que está transgrediendo el mío. No, compañeros, eso no. Tenemos una visión muy limitada, no entendemos lo que son los derechos humanos. Si de verdad comprendiéramos lo que son, querríamos y exigiríamos a quien realmente debe garantizarlo que lo haga y que no solo nuestro derecho humano, sino también del que se está manifestando. Todos tenemos que ser responsables. El Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos y él tiene que ser lo que esté legalmente permitido para garantizar ese derecho de todos y cada uno de los que formamos parte del Estado. Entonces, de verdad, dejémonos de tonterías, dejémonos de polarizaciones, dejémonos de discutir quién tiene la razón sobre qué cosa. No, compañeros. Aquí el mensaje es, alguien no está haciendo su trabajo y creo que ya es momento de que empiece a hacerlo. Y recuerda, tu libre derecho a la manifestación de ideas tiene límites. Aprende, conócelos. Respeta el derecho humano de las demás personas para que también tu derecho humano pueda ser respetado de la misma manera. Yo con esto me despido. Espero que este video sea de utilidad, que te haya servido de algo, que te haya dado otra perspectiva. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de la libre manifestación de ideas? ¿Estás de acuerdo con lo que se dijo aquí? ¿Tienes otros puntos de vista? Compártenos, dinos. Para ti, ¿cómo debe ser la libre manifestación de ideas? ¿Crees que el Estado sí está haciendo bien su trabajo? ¿No crees que lo está haciendo bien? ¿Qué tiene que cambiar en México para que podamos ejercer ese y tantos otros derechos que son inherentes en este momento? Gracias por tu atención. Te mando un abrazo y recuerda, sé libre.